Buenos días, mis estimados hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Padre, como siempre, al iniciar este día queremos poner en sus manos nuestras vidas. Queremos agradecerle todas sus bendiciones y sus misericordias que son nuevas cada mañana. Reconocemos, Señor, nuestras faltas y nuestra profunda necesidad siempre de que su Espíritu nos vivifique, nos guíe y nos sustente en nuestro diario caminar. Rogamos que su palabra sea poderosa y eficaz en el corazón de su iglesia y no vuelva a usted vacía, sino sea siempre prosperada en el corazón de su pueblo. Pedimos por nuestros hermanos, los enfermos. Rogamos que su gracia siga extendiéndose, Señor, porque sabemos de muchos hermanos nuestros, siervos suyos, que se encuentran, Señor, hospitalizados por este virus de esta pandemia. Que usted los sustente, los levante y los proteja poderosamente, Señor. Que usted tenga misericordia de ellos. Y también por nuestros hermanos enfermos en otras situaciones de su salud. Rogamos por la vida de nuestra hermana Karina. Señor, siga teniendo misericordia de ella, como hasta ahora lo ha hecho. Y levántela, sánela y restáurela conforme a su gran misericordia. Solo es nuestro ruego y nuestra súplica, y nos ajustamos a su soberana voluntad, Señor. Y dentro de ella misma usted nos ha pedido, nos ha dicho que roguemos, que pidamos, y lo hacemos, Señor, en los méritos de su Hijo, no en los nuestros. Y rogamos por la salud de nuestro hermano Sergio Robles, Señor, tenga usted misericordia de él. Nuestro hermano Asael Rayón, nuestro hermano Antonio Bernal, Antonio Hernández, nuestra hermana Carmela Valdés. Que usted tenga misericordia, Señor, de nuestro hermano Héctor Medina. Que usted tenga misericordia de Juan Carlos. Que usted tenga misericordia de Isabelita. Que usted tenga misericordia, Señor, de nuestro hermano Mario Ruiz, nuestro hermano Mauricio Vidaurri, que lo siga sosteniendo, nuestro hermano Eleazar Esquivel. Señor, cada uno de nuestros hermanos, usted que los conoce personalmente y por nombre, y que ellos invocan y esperan de su santa gracia para ser sostenidos, por aquellos que están elaborando, Señor, y están en este proceso de su duelo. Llévelos, Padre, a ese punto de la aceptación donde el consuelo y la fortaleza han florecido en los corazones en medio del dolor, donde la esperanza que usted da de vida eterna sea, Señor, tan claro y tan poderoso que ayude para que todos podamos seguir adelante. Señor, auxilia a su pueblo, aquellos que en esta hora necesitan el sustento y que han perdido sus empleos o que se cerraron temporalmente sus fuentes de ingreso. Pedimos que usted sea providente, Dios bendito, conforme lo ha prometido su santa palabra. Mírenos con ojos de amor y siga auxiliando a su iglesia, Santo Padre. Rogamos por nuestros niños, por cada padre y madre, para que dé paciencia y dé sabiduría ahora que los estudios son en el hogar. Enséñenos a ajustar nuestras vidas a estos cambios que estamos pasando y denos paciencia a todos, pero sobre todas las cosas, a ser agradecidos, porque aún en medio de estas circunstancias, su fidelidad, su amor es con nosotros, Padre bueno. Y damos gracias por ello y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre el llamado eficaz. Hay un llamado que Dios hace
al hombre, y este es un llamado efectivo. En los 5 puntos calvinistas se le conoce como la gracia irresistible. Cuando Dios ordenó con su palabra poderosa que el mundo fuera creado, así Él habló y fue hecho. Y nosotros nos damos cuenta en Génesis 1 y 2 que la palabra poderosa de Dios de la nada hizo todo lo que hoy es y existe. También cuando nuestro Señor Jesucristo desarrollaba su ministerio en la tierra, Él daba alguna orden y de manera poderosa se cumplía eficazmente, tanto para la sanidad como para el perdón de los pecados. Y en la parte final de su ministerio se nos narra cuando murió su amigo Lázaro, lo llamó a la vida y fue un llamado poderoso y eficaz. Ese llamado de nuestro Dios siempre produce el efecto que Él desea en su corazón. Desde la Reforma Protestante, la doctrina del llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual, lo cual, como mencioné hace un momento, se conoce como la gracia irresistible. El llamado eficaz se refiere a un llamado de Dios que por su poder y autoridad soberana produce el efecto o el resultado buscado u ordenado. Nosotros leemos en San Juan 17, en la oración sacerdotal que Jesús hizo antes de ir a la cruz, nos revela mucho en cuanto a esas intenciones de nuestro Dios al mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Las intenciones de nuestro Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo podríamos decir que se cumplieron perfecta y completamente. En el versículo 2 vemos que Cristo tiene toda potestad sobre todos. Esto indica que la carnalidad humana no se puede resistir a la voluntad de Cristo. De acuerdo con la voluntad del Padre, Cristo da la vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Y hay una frase clave ahí: los que me diste. Se repite 7 veces en este capítulo 17. En el verso 4 dice que Cristo cumplió con la obra que el Padre le dio. Algunos han preguntado, ¿verdad?, ¿por qué Cristo no salvó al mundo entero? Si esa hubiera sido la obra que el Padre le hubiera encargado, seguro lo hubiera cumplido. En el verso 6 dice que Cristo manifiesta al Padre solamente a quienes el Padre le dio. En el verso 9, si Cristo vino a salvar al mundo entero, algunos preguntan por qué no oró por todos, pero se negó a orar por todo el mundo. En esta oración sacerdotal vemos que oró solamente por los que eran los elegidos. En el verso 11, Cristo ruega que el Padre preserve a los que le dio. ¿Contesta el Padre las oraciones de nuestro Señor Jesucristo? Vean Juan 11:41 y tendrán la respuesta. En verso 12, ninguno de los que Cristo guarda se pierde. Él guarda a todos los que el Padre le dio. Y nos damos cuenta entonces que la tarea que Jesús vino a realizar se cumplió perfecta y eficazmente. También el apóstol San Pablo nos enseña que aquellos a quienes predestina los llama, y a quienes llamó también los justificó. Se está refiriendo al llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz de Dios es un llamado interior. Es el trabajo secreto de avivamiento o regeneración logrado en las almas de los escogidos por la obra sobrenatural inmediata del Espíritu Santo. Efectúa u obra el cambio interior en la predisposición, la inclinación y el deseo del alma. En otras palabras, esa
respuesta del hombre es la acción directa de Dios por medio de su Espíritu que capacita a cada persona que es llamada eficazmente para responder. Ninguna persona siente la inclinación de venir a Dios antes de recibir el llamado de Dios eficaz e interior. Como hemos dicho en las citas, en las reflexiones anteriores, de acuerdo a Romanos 3:10, 11:12, nos damos cuenta que nosotros, por nuestra propia naturaleza, no buscamos a Dios, pero Él nos capacita y lo hace de manera eficaz para poder responder a su llamado. Y todos los que son eficazmente llamados tienen una predisposición hacia Dios y le responden en la fe. Aquí se manifiesta que la fe en sí misma, entonces, como dice Efesios 2:8 y 9, es un regalo de Dios, habiéndosenos entregado de manera eficaz en el llamado que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es un asunto de obra humana para que nadie se jacte de lo que ha recibido, sino que esto es un don de Dios. La predicación del Evangelio representa el llamado externo de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la predicación. En primer lugar, la predicación del Evangelio representa en primero el llamado externo de Dios. Este llamado es audible tanto para los escogidos como para los que no han sido escogidos. Ahora, los seres humanos tienen la capacidad de resistir y de rechazar este llamado externo debido justamente a su naturaleza caída y corrompida. Los que no han sido elegidos no responderán en la fe al llamado externo hasta que no responderán porque no han sido capacitados para ello. Mientras que el creyente, hasta que tenga ese llamado interno eficaz del Espíritu Santo, podrá responder al llamado externo del Evangelio cuando se predica la palabra. El llamado eficaz es irresistible en el sentido de que Dios en su soberanía producirá el efecto deseado. Esta obra soberana de la gracia es resistible en el sentido de que podemos resistirla por causa de nuestra naturaleza caída y de hecho la resistimos, pero es irresistible en el sentido de que la gracia de Dios prevalece sobre nuestra resistencia natural. El llamado eficaz se refiere al poder creativo de Dios por medio del cual somos traídos a la vida espiritual. El apóstol San Pablo escribe en Efesios 2:1-3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, que en otro tiempo fuimos hijos de ira y estábamos espiritualmente muertos, nos hemos convertido en los llamados por virtud del poder y la eficacia del llamado interior de Dios. En su gracia, el Espíritu Santo nos ha dado la vista para ver lo que no queríamos ver y el oído para escuchar lo que no queríamos escuchar. Qué hermoso es saber que nuestro Dios ha hecho un sacrificio perfecto y nos ha llamado de manera eficaz para responder, para ser su pueblo. Y damos gloria porque ese llamado eficaz hasta ahora sustenta nuestra fe y nuestra esperanza. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día son Ezequiel 36, 26-27, Romanos 8:30, Efesios 1:7-12, 2 de Tesalonicenses 2, 13-14, 2 de Timoteo 1, 8-12. Como el resumen de este día, diremos que los llamados pueden ser eficaces o ineficaces
si el hombre no ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Se quedará en su pecado. Dios tiene el poder de llamar eficazmente para que los que han sido elegidos puedan responder y resucitar de entre los muertos. Así nosotros somos capacitados para responder y salir de nuestra muerte espiritual y ser llamados como parte del pueblo de Dios. Las personas pueden escuchar el llamado externo del Evangelio y rechazarlo, pero aquel que recibe el llamado interno de parte de nuestro Dios responde porque es un llamado efectivo y siempre produce el resultado deseado de parte de nuestro Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos, que estas introducciones doctrinales nos ayuden a afirmar nuestra fe y nuestra esperanza. Primero Dios, mañana continuamos con nuestras reflexiones.